Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Aprendiendo Fisiología. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la oxitocina, así que los invito a que se queden hasta el final del video y a que se suscriban. Lo primero que debemos definir es qué es la oxitocina. La oxitocina es una hormona, específicamente una neurohormona, que en este caso vamos a encontrar que se encontrará sintetizada a nivel de lo que son ciertos núcleos del hipotálamo, y vamos a encontrar su secreción a nivel de lo que es el lóbulo posterior de la hipófisis, es decir, la neurohipófisis. Pero ya vamos a ver de qué trata esto. Primero debemos ubicarnos. Esta imagen que tenemos aquí nos muestra reflejado lo que es el hipotálamo como tal, y también vemos reflejado lo que es la hipófisis, que se encuentra unido al hipotálamo por un tallo hipofisario. Entonces, ya que sabemos esto, básicamente aquí en esta imagen lo que vemos es el eje hipotálamo hipofisario, y este es básicamente este eje particular lo necesitamos entender para poder saber cómo se da esta síntesis y esta secreción de lo que será esta hormona tan importante. Una de las primeras cosas que debemos de saber es que la síntesis de lo que será la oxitocina principalmente se dará a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo, que es este conjunto de neuronas que vemos agrupadas aquí, que forman un núcleo, específicamente un núcleo hipotalámico llamado núcleo paraventricular. Estas neuronas que pueden ver ahí en pantallas también se le conoce como neuronas magnocelulares. Sucede que no solamente a nivel del núcleo paraventricular vamos a encontrar la síntesis de la oxitocina, sino que también a nivel de lo que es el núcleo supraóptico vamos a encontrar que también se va a sintetizar lo que será la oxitocina. Pero sepan que principalmente la síntesis de esta hormona se dará a nivel de lo que es el núcleo paraventricular. Otra cosa muy importante que deben de saber antes de continuar con el recorrido de este eje es que esta oxitocina está constituida por 9 aminoácidos, es decir, es un nonapéptido. Y también deben de saber que la oxitocina, una vez se sintetiza a nivel de lo que es el hipotálamo, específicamente a nivel de lo que es el núcleo paraventricular o a nivel del núcleo supraóptico, ella se va a transportar a través de lo que son los axones de estas neuronas, específicamente a través del axoplasma. Pero sucede que la oxitocina no se transporta sola, sino que se transportará a través de una proteína transportadora llamada neurofisina, específicamente a partir de neurofisinas tipo 1, que serán las encargadas de unirse predominantemente a lo que es la oxitocina para transportarla a través de lo que son los axones de estas neuronas hasta llevarlo por el tallo hipofisario y almacenarlo a nivel de lo que es la neurohipófisis, o lo que es lo mismo decir el lóbulo posterior de la hipófisis. Una vez que sucede esto, se da ese transporte, esta oxitocina se va a almacenar a este nivel. Entonces, eso es una de las primeras cosas que debe de saber. Y es a nivel de la neurohipófisis es que se dará la secreción de lo que será la oxitocina para que llegue a lo que será el torrente sanguíneo. Entonces, importante destacar aquí, la síntesis se da a nivel de lo que son los núcleos hipotalámicos específicos que ya nombramos, y la secreción se dará a nivel de lo que será el lóbulo posterior de la hipófisis, es decir, la neurohipófisis. Entonces, ya vamos a explicar un poquito más adelante cómo se da esta secreción. Vamos a seguir estudiando un poco más de los aspectos generales de lo que es la oxitocina. La oxitocina sucede que va a tener
varias funciones. Aquí en este video vamos a destacar dos principales de ellas. Una de ellas será la lactancia materna. Básicamente se va a encargar de la expulsión de lo que será la leche materna. Y otra importante función que vamos a destacar aquí en este video será la de la contracción uterina, donde vamos a hacer un estudio, si se quiere, un poco a grosso modo, porque con lo que respecta a la contracción uterina vamos a hacer otro video especificando muy profundamente lo que será el mecanismo de acción que tendrá la oxitocina a nivel de lo que es el músculo liso del útero. Muy bien, ahora que sabemos esto, podemos seguir estudiando más lo que es la oxitocina, y vamos a destacar principalmente lo que será la función de la lactancia materna, es decir, la expulsión de la leche materna. Es lo primero que vamos a ver, y para ello vamos a usar esta imagen que tenemos aquí en pantalla. Entonces, lo primero que debemos de saber, que para que se dé la expulsión de la leche materna necesitamos un estímulo que en este caso es uno de los principales, será el que provoca la acción de la succión. El reflejo de la succión va a provocar básicamente el estímulo más importante para que se dé lo que será la expulsión de la leche materna. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? Lo primero que debemos destacar es que a nivel de lo que es la areola y también del pezón vamos a encontrar terminaciones nerviosas, receptores específicos que se van a estimular, y en este caso van a captar el estímulo, y este estímulo luego básicamente se va a transmitir o se va a convertir en una señal nerviosa que va a llevar esta información, como pueden ver ahí en pantalla en esa línea negra, va a llevar esa información a nivel de lo que será en primera instancia, un nervio espinal. Esa información va a viajar a través de un nervio espinal, específicamente va a viajar a través de una neurona de primer orden, como podemos ver aquí en pantalla. Entonces, esa neurona de primer orden, que es la primera que básicamente va a captar la información, esa neurona de primer orden se va a encontrar a nivel de lo que es el ganglio de la raíz dorsal de ese nervio espinal, y va a captar esa información y la va a llevar a lo que es el asta posterior de lo que es la médula espinal, específicamente a nivel de lo que es la sustancia gris, para hacer su primer relevo, por decirlo de alguna manera, con una neurona de segundo orden. Esta neurona de segundo orden está captando esta información de lo que sucedió aquí a nivel de lo que son estas terminaciones nerviosas de ese estímulo. Esa neurona de segundo orden va a transmitir la información a nivel de lo que es el encéfalo, pero primero esa neurona de segundo orden va a emitir sus fibras de forma contralateral, es decir, va a haber una decusación a nivel de lo que es la médula espinal, y esta fibra nerviosa va a conducir la información a nivel de lo que es el encéfalo, específicamente en una primera instancia a lo que es el tálamo. Se va a encontrar lo que será otra neurona. Esta será la neurona de tercer orden. Pero ¿qué sucede aquí? La neurona de tercer orden básicamente se va a encontrar a nivel de lo que es el núcleo ventral posterior del tálamo, que generalmente emite su fibra a lo que es la corteza, pero sucede que se ha descrito que el tálamo también emite interconexiones con lo que es el hipotálamo, es decir, esta parte que ya hemos estudiado. Entonces, esta neurona de tercer orden que se va a encontrar aquí está llevando esta información en una primera instancia a lo que será las neuronas del núcleo paraventricular, pero también las neuronas del núcleo
supraóptico que ya estudiamos. Entonces, estas neuronas del núcleo paraventricular ya captan esta información que les fue enviada por lo que fue estas terminaciones nerviosas, y hizo todo el recorrido que ya dijimos. Entonces, estas neuronas captan esta información. Esas neuronas básicamente son estimuladas, hay un impulso, va a suceder una despolarización a nivel de lo que son estas neuronas, que van a esta despolarización va a recorrer todo lo que será estos axones, y básicamente esta información, esta despolarización va a llegar a los terminales nerviosos de estos neuronas a nivel de lo que es el lóbulo posterior de la hipófisis, y esto con la razón de que se secrete la oxitocina. Recuerden que la oxitocina se sintetizó a nivel de lo que fueron estos núcleos, y esta oxitocina en una primera instancia se transportó a lo que fue la neurohipófisis a través del tallo, a través de lo que fueron las proteínas transportadoras, como fueron las neurofisinas tipo 1, y esta oxitocina estaba almacenada a nivel de lo que es este lóbulo posterior. Sucede que cuando se da esta despolarización que vemos aquí, va a abarcar a nivel de lo que son las terminaciones nerviosas, principalmente la entrada de calcio a través de canales de calcio. Esto básicamente va a provocar que haya una exocitosis a nivel de diferentes capilares fenestrados que vamos a encontrar aquí a este nivel, y a través de esos capilares fenestrados va a salir la oxitocina directamente a lo que es el torrente sanguíneo. Y básicamente hasta aquí estaremos hablando de que se dio en total una aferencia neural. Y cuando ya se emite la oxitocina a nivel de lo que es el torrente sanguíneo, estaremos hablando de una eferencia humoral o hormonal, que es esta que vemos aquí señalada en pantalla, que vean el recorrido que tiene un color como moradito. Muy bien, una vez que vemos esto, la oxitocina viaja al torrente sanguíneo y va a ir dirigida a lo que es la glándula mamaria para lo que será la expulsión de la leche materna. Cabe destacar que la oxitocina hace que se excrete la leche, pero es importante hacer esta diferencia. La oxitocina hace que se excrete, y es la prolactina, otra hormona que básicamente se encuentra a nivel de lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis, es decir, a nivel de lo que es la adenohipófisis, es la que hará, la prolactina, es esta de la que estamos hablando, es la que se encargará de la producción de la leche materna. Entonces, importante distinguir esto. La oxitocina hace que se excrete la leche y la prolactina hace que se produzca. Así que esto es importante y no quiero que lo confundan. Pero bien, volvamos a donde estábamos. Estábamos hablando de que la oxitocina hace que se excrete la leche una vez llega a la glándula mamaria. Pero ¿cómo se da esto? Básicamente la oxitocina va a provocar la contracción de ciertas células especiales, como son las células mioepiteliales, que estas son células que se van a encontrar básicamente revistiendo lo que serán los alveolos de la glándula mamaria. Entonces, como señalamos aquí señalamos un alveolo, y vamos a amplificar más esta imagen para ver qué es lo que está sucediendo aquí.
Si hacemos esto, nos va a quedar esta imagen que tenemos aquí. Encontramos lo que es el alveolo, y esto que vemos aquí como esta malla que se encuentra enrollando este alveolo son las células mioepiteliales. Sucede que la oxitocina va a actuar a nivel de lo que son estas células mioepiteliales y va a provocar su contracción. Entonces, la leche que se encontraba aquí básicamente se va a contraer y va a salir por presión a través de lo que serán los conductos mamarios para llegar a los conductos de más alto nivel, como lo que serán los senos, los conductos lactíferos, para luego provocar totalmente la expulsión de la leche a través de lo que es el pezón. Algo importante que destacar aquí, si queremos ser más específicos, es que estas células mioepiteliales, varias bibliografías refieren que no solamente se encuentran a nivel de lo que es el alveolo, sino que también lo vamos a encontrar a nivel de lo que son los conductos mamarios. Un detalle importante para que lo tengan en cuenta. Muy bien, ahora que sabemos esto, vamos ahora a estudiar un poco lo que será la función a nivel de lo que será la contracción uterina. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la función de la oxitocina a nivel de lo que es el útero. Es decir, esta función de la que vamos a hablar es la de la contracción uterina y la vamos a ver principalmente a nivel de lo que será el parto. Entonces, en este caso, la oxitocina se va a encargar, como ya lo habíamos dicho, de la contracción de lo que será específicamente del miometrio del músculo uterino. En este caso, vamos a ver que este mecanismo, esta función, se va a dar gracias al mismo recorrido que básicamente ya explicamos para lo que es la lactancia materna. Vamos a tener terminaciones nerviosas y vamos a encontrar principalmente a nivel de lo que es el cervix y también a nivel de lo que es el canal vaginal, que básicamente van a captar los impulsos para que transmite esta información a nivel del hipotálamo, luego el lóbulo posterior de la hipófisis y se dé básicamente todo este mecanismo. Pero vamos a ir por partes. En este caso vamos a tener que esta dilatación cervical, que es uno de los principales estímulos que vamos a encontrar a nivel de estas terminaciones nerviosas, será dada porque cuando ya se acercan las fechas probables de parto de lo que es o lo que se dé el trabajo de parto a nivel de lo que es la mujer, vamos a tener que va a haber un peso que se va, por decirlo de una manera un poco coloquial, se va a afincar a nivel de lo que es la cervix. Ese peso a nivel que hace todo el producto de la concepción a nivel de lo que es el cervix, va a estimular que hayan esos impulsos. Entonces, eso de peso que hace básicamente hace una dilatación del cervix. Entonces, cuando se da esa dilatación, vamos a ver que ese estímulo que va a ir poco a poco surgiendo a ese nivel se va a convertir en una señal nerviosa y va a seguir el mismo recorrido que ya explicamos anteriormente. Vamos a tener una neurona a nivel de lo que es el ganglio de la raíz dorsal, que será una neurona de primer orden, que tendrá sus fibras a nivel de lo que es el cervix y también a nivel de lo que es el canal vaginal. Y esta neurona se va a encargar de llevar la información a nivel de lo que será una neurona de segundo orden, a nivel de lo que es la médula espinal, justamente por el asta posterior. Esa neurona de segundo orden va a decusar sus fibras hacia la otra parte de la médula y va a ascender esas fibras para luego hacer contacto con una neurona de tercer orden, como ya lo habíamos explicado, a nivel de lo que es el tálamo, específicamente a nivel del núcleo ventral posterior del tálamo. Y como ya habíamos dicho, se han descrito conexiones con el hipotálamo, como justamente vemos ahí en pantalla, que van a hacer conexión con lo que son
neuronas del núcleo paraventricular principalmente. Entonces va a ser el mismo mecanismo. Estas neuronas van a recibir el estímulo. Este estímulo se va a convertir también en una señal nerviosa. Va a haber una despolarización a través de lo que son los axones de estas neuronas, que van a llegar hasta las terminaciones nerviosas para que se habiliten o se abran los canales de voltaje para el calcio, los canales de calcio, para que entre el calcio y así salga por exocitosis lo que será la oxitocina. Y en este caso vamos a tener el mismo proceso. Vamos a tener primero una aferencia neural, y entonces cuando ya llegamos a este punto, como ya explicamos, tenemos una eferencia humoral. Entonces aquí vamos a tener que esta oxitocina va a provocar lo que es la contracción uterina. Pero ¿qué sucede? Esta oxitocina tiene que llegar a un sitio específico, que será a nivel de lo que es receptores. Van a haber unos receptores que van a abundar principalmente a nivel de lo que será el miometrio. Pero también sepan que podemos encontrar receptores en otra parte, en una parte llamada lo que es la decidua, que vamos a ver, pero a nivel de lo que es la mujer gestante. Aquí no lo vemos reflejado. Entonces esos receptores que vemos ahí en pantalla básicamente van a captar a nivel de lo que es, estos receptores los encontramos principalmente a nivel de lo que es el miometrio, y esos receptores van a captar la oxitocina y va a provocar una contracción a nivel de lo que es el músculo liso del útero, y así se va a dar la contracción. Sucede que una vez que se da esta contracción, básicamente se habla de que en el ejemplo que les había dado, que en el trabajo de parto, una vez que se da este trabajo de parto, estas contracciones que va a haber producto de la oxitocina, esta contracción uterina, constantemente su función va a ser la de dilatar el cuello uterino, y esta dilatación básicamente va a volver a estimular esa neurona aferente que podemos ver en pantalla, que va a volver a captar esos estímulos y va a volver a llevar la información para que se sintetice y se secrete la oxitocina. Básicamente este es un mecanismo constante para que se dé el trabajo de parto, y una vez que suceda esto, tiene la finalidad de que, bueno, que se expulse el producto de la concepción. Y aquí podemos hablar de que se establece un mecanismo de retroalimentación positiva. De todas maneras, esto es más profundo, lo vamos a ver en otro video, que, como les había dicho, que tratará del mecanismo de acción de lo que es la oxitocina a nivel de lo que es el músculo liso uterino. Por ahora quiero que sepan esto a grosso modo, y con esto llegamos al final del video. Si te gustó, comparte, y también por favor suscríbete, y no olvides leer la descripción de los videos porque dejo información muy importante ahí. Chao.